Buenos días, soy el teniente médico base Nicolás. En el día de hoy voy a presentar el siguiente caso clínico junto a la teniente médica Petrovich Selene y en colaboración del teniente primero Llorens Alejandro. El caso clínico comienza con una paciente femenina de 38 años de edad, presenta sobrepeso. Como factores de riesgo, la paciente es tabaquista, activa, y como antecedentes serios familiares, al interrogatorio la paciente nos refiere que tiene un familiar, principalmente el padre, que fallece a los 80 años de insuficiencia cardíaca avanzada, y luego cuando nos trae los estudios, estaba en el eco del padre, figuraba que tenía diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Como otros antecedentes, no los refirió ninguno. Y la historia de ella comienza el 25 de noviembre del 2019, con episodio febril, refiere también dolores articulares, principalmente en las grandes articulaciones. Ella es de Corrientes, consulta ahí a un hospital de su nosocomio, y la derivan a un reumatólogo que le indica tratamiento reumatológico con sospecha de artritis reumatoide. La paciente no mejora con dicho tratamiento y evoluciona febril persistente y agrega dolor abdominal, principalmente en hipocondrio izquierdo. Vuelve a consultar al hospital, le hacen una ecografía y le diagnostica un infarto esplénico. La paciente siguió evolucionando mal. Ya en diciembre presentaba disnea, edemas miembros inferiores, consulta de nuevo al hospital, la interna en el servicio de clínica médica, y también se le oculta un soplo nuevo, un soplo sistólico en foco mitral. Bueno, por la sospecha ya de endocarditis infecciosa, a la paciente la internan, le realizan hemocultivos por 3 e inician tratamiento antibiótico de amplio espectro. Se le realiza un ecocardiograma a su ingreso, que podemos evidenciar el ventrículo con buena función sistólica, las paredes impresionan engrosadas, y se puede observar en la cara posterior también un derrame pericárdico. Acá hay un zoom del eje largo parasternal. Eje corto, que también se evidencia una buena función. La paciente impresionaría estar también hiperdinámica, y se observa el derrame pericárdico previamente comentado. Eje 4 cámaras. Sí, se observa el engrosamiento septal, principalmente a nivel de la base. Y después en este eje también se puede evidenciar dilatación de la aurícula izquierda, y acá se puede observar un jet de insuficiencia mitral. Se realiza luego del ecocardiograma el ecocardiograma transesofágico, que en este eje lo que podemos evidenciar es en la válvula mitral, principalmente en la válvula anterior de la cara auricular, unas imágenes ovoides, y acá, bueno, le realizan una medición. Se detecta como positivo, tenía gradiente subabórtico dinámico asociado al movimiento anterior de la válvula mitral, y también se observaba en lo que era el jet subaórtico imágenes móviles de 4 milímetros por 3, lo sugestivo de una vegetación, y en la cara auricular de la valva mitral también detectaban engrosamiento difuso, también con sugestivo de vegetaciones. Bien, la paciente, bueno, se interna con diagnóstico de endocarditis infecciosa, se la estudia, se le hace tomografía abdominal, fondo de ojo, tenía imágenes sugestivas de embolias sistémicas. Después, en los hemocultivos que se habían tomado al ingreso, se le aísla un Streptococcus mutans sensible a ampicilina, entonces ajusta la antibiótico terapia, permanece la paciente internada
se ha evaluado para cirugía, pero por la buena evolución y el control de los hemocultivos negativos, la paciente fue dada de alta. Como hallazgo de esta internación, a la paciente también se le diagnosticó una miocardiopatía hipertrófica obstructiva dinámica. Al interrogatorio ella refiere que previamente a esta internación no tenía ningún síntoma asociado, no refiere molestia alguna, y dice que luego de esta internación la paciente continuó con disnea en clase funcional 2. Por eso que ahí comienza a ver a un cardiólogo de cabecera en Corrientes, le empieza a titular medicación, comienza con dosis bajas de betabloqueantes, la paciente progresa sintomatológicamente con disnea de clase funcional 3, agrega ortopnea, disnea paroxística nocturna, ya el médico cardiólogo en las varias visitas que tuvo, le tituló más medicación, le agregó verapamilo, 80 miligramos, y por presentar edemas miembros inferiores, también le inició furosemida. Continuó por control ambulatorio, se realizaron estudios, una resonancia magnética, que podemos ver este eje largo, el ventrículo claramente en aumentado de tamaño, engrosado, con una buena función y una dilatación de la aurícula izquierda. Acá se evidencia bien la dilatación de la aurícula izquierda y un jet de insuficiencia mitral. Y en el realce tardío de gadolinio se puede evidenciar que hay a nivel septal basal anterior, hay realce intramiocárdico. Este es el informe que presenta a nivel compositivo del septum interventricular, el septum basal 13 milímetros y el medial de 22 milímetros, con una masa de ventrículo izquierdo en diástole de 171, dilatación de aurícula izquierda, jet de insuficiencia mitral, realce tardío intramiocárdico focal, en segmento medial anteroseptal. Acá lo que no figuraba en el estudio era qué porcentaje tenía de realce intramiocárdico. Bueno, después de la medicación se le vuelve a hacer un control con un eco transtorácico, donde se evidencia claramente que la paciente tenía un gradiente obstructivo elevado, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto es en reposo, un ecoppler continuo. Se puede observar un gradiente pico de 105 y una velocidad de 513 centímetros segundos. Eje apical. Acá lo que se puede evidenciar también, propio de la miocardiopatía hipertrófica, es las válvulas mitral impresionarían elongadas, y en la telesístole se acercan al septum interventricular, produciendo el movimiento anterior sistólico. Se puede observar acá aumento de velocidades, también en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno. Eje corto. Como positivo, bueno, el septum de 21 milímetros, la aurícula izquierda dilatada, y acá sí podemos observar el gradiente subaórtico dinámico con el movimiento anterior sistólico de la válvula anterior mitral y un gradiente máximo de 100 milímetros de mercurio. Ya a partir de 30 se encontraría elevado. La paciente fue evaluada también por el servicio de electrofisiología. Si bien era una paciente que no tenía síntomas duros, factores de riesgo elevados para colocación de CDI, se estableció un riesgo de 5% de muerte súbita a 5 años, y se decidió la colocación del CDI bicameral, también para mejorar la sincronía auriculoventricular y mejorar la sintomatología de la paciente. Bueno, ahora una pregunta abierta. ¿Qué alternativa terapéutica le indicaría a la paciente? Si alguno quiere comentar. ¿El gradiente que tenéis ahí es el gradiente que era en reposo? ¿Eso sí, el mercurio que levantaba en el tracto? No se escucha. El gradiente que
que marcaste, ¿era en reposo o era con Valsalva de la paciente? Sí, prende el micrófono. No se escucha, está el micrófono apagado, ¿puede ser? Hola, ¿se escucha Nico? ¿Se escucha ahí o no? Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. No, que preguntábamos acá si el gradiente que medía ahí de 100 era el eco en reposo o refuerzo. Ese eco fue en reposo, lo que se midió. Bien. Tenía 100 de gradiente entre tu salida. Bueno, Carito se presentó así en esta paciente, como vos lo contás, mi hijo estaba con una valía trófica obstructiva con 100 de gradiente, el cuello circulativo y es severo, está sintomática, debe funcionar 3, por lo que pones, severamente invasivo, ¿no? Ya sea la utilización para mictomía o para oración, ¿no? Está en su cara. Bien. Bueno, Sí, o cirugía, claro. ahora con medicación. La paciente, Probaron con medicación, pero lo que antes era familia, con eso, digamos, siguió sintomática la paciente, con lo cual la medicación claramente es no invasivo. Joven, perfecto. creo que calificaba por hipoalactolemia, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, esas dos alternativas teníamos como tratamiento. Bueno, la paciente es de Corrientes y allá la disponibilidad de la alternativa terapéutica estaba más asociada a la ablación por alcohol, que fue lo que se realizó en la paciente. Se realiza el procedimiento. Si el doctor Carlevaro quiere comentar las imágenes. Está presente. Buen día. Buen día, doctor. Bueno, lo más importante es seleccionar cuál es la septal adecuada en este procedimiento. Acá hay varias septales que se ven en la imagen de la izquierda. La imagen de la derecha no es una buena imagen porque está superpuesto, está superpuesta la circunfleja y no está tomado el arco de las septales en forma perpendicular. Así que en la imagen de la izquierda se ve que hay varias. No sé si hay más imágenes. Acá esto es la angiografía basal, ¿no? Bueno, ellos lo que deciden es ablacionar una septal que es más distal y que es la más grande, la de mayor calibre. En la imagen de la izquierda van a ver dos puntitos, que es el balón desinflado y el test que están haciendo en esa zona. Y en la imagen de la derecha ven cómo el balón está inflado y se ve que están inyectando contraste. Eso puede ser por dos motivos. Primero, para ver la parte distal de la septal, a ver qué características tiene. El segundo, para que se haga un control ecográfico y se constate que esa inyección de contraste tiña en el ecocardiograma transtorácico la zona donde la valva anterior de la mitral produce el contacto contra el septum. No sé cómo lo hicieron en este caso, no sé si lo hicieron con control ecográfico, que es lo que corresponde hacer. Después de ahí, también puede ser que sea alcohol mezclado con un poquito de contraste y que sea la inyección ya directa del alcohol. Más o menos la cantidad de volumen que se inyecta de alcohol puro es entre 1.5 y 2 centímetros cúbicos. Y se deja el balón inflado entre 2 y 5 minutos. Ustedes saben, bueno, si no lo saben te los cuento, el alcohol al 96%, que es lo que se usa, provoca una trombosis instantánea del vaso. Y es muy importante la insuflación del balón porque eso evita el reflujo del alcohol hacia la descendente anterior que podía provocar la trombosis de la arteria.
O sea que el balón debe dejarse inflado por lo menos 2 minutos. Pasar a la que siga. Bien. Acá lo que pueden ver es que esa rama septal, que es muy grande, tiene un flujo un poco más lento que las otras, pero está permeable. El objetivo del tratamiento es la oclusión permanente de la rama. Entonces, eso que esté permeable puede ser por 2 motivos. Primero, porque se inyectó el alcohol y se inyectó poca cantidad, o se inyectó más diluido. Tampoco sé qué es lo que pasó en ese momento, pero este por lo menos no es un resultado óptimo. Otra cosa que se observa en las alteraciones septales es la caída inmediata del gradiente. El paciente puede venir con 100 milímetros de mercurio de gradiente basal, pero al ocluir la septal, si es la que corresponde con el movimiento anterior sistólico, directamente el gradiente cae generalmente a menos de 10 milímetros de mercurio en forma inmediata. Pasá a la que siga, ¿no? Bien. Este paciente creo que lo habían presentado en Ateneo ustedes, una paciente que se operó hace poquito, ¿no? ¿Es la misma? Sí, es la misma paciente. Bueno, yo en el Ateneo había comentado que a mí me parecía que no había sido satisfactorio el tratamiento, no había sido hecho de manera correcta. La manera correcta es que la arteria tiene que estar completamente sellada. Eso es lo que provoca la fibrosis septal que va a ocurrir en las próximas 3 semanas. Por otra parte, en este método al principio caen los gradientes, después se puede ver un incremento transitorio en la primera semana, que eso se provoca por el edema, provocado por la necrosis, y después se vuelve a caer, pero nunca cuando ese aumento transitorio es muy importante. Supongamos que haya quedado con un gradiente de 5 o de 0, puede pasar a un gradiente de 20 en la primera semana, pero después vuelve a caer a 0, una vez que se provoca la fibrosis. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Doc. El procedimiento este sí fue realizado guiado mediante ecografía, y acá, como había comentado el doctor Carlevaro, se evidencia luego del procedimiento la caída del gradiente del tracto de salida a 15 milímetros de mercurio, con disminución del movimiento anterior sistólico y de la insuficiencia mitral. Bueno, tenemos una paciente con diagnóstico reciente de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, sintomática, que se le tituló tratamiento médico, persistió sintomática, después también, obviamente, fue evaluada por el servicio de electrofisiología y se le puso el CDI asociado a, bicameral DDR, como prevención primaria para mejorar la sincronía. Persistió sintomática, se le hizo la ablación septal con alcohol. Lo que refiere acá la paciente al interrogatorio es que luego del procedimiento, ella en diciembre del 2020 no refería síntomas, había evidenciado una mejoría, pero esto fue transitoria. Ya de vuelta vuelve a consultar en febrero, con síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edemas. La paciente se tornó muy sintomática y resistente a los fármacos. Se le hizo un único control este año para ver la evolución luego del procedimiento, que, lo positivo es que la paciente tenía todavía el gradiente subaórtico elevado, todavía se evidenciaba una hipertrofia del septum, ¿sí? Acá se puede ver en el Doppler color cómo el gradiente claramente estaba elevado, un gradiente pico de 121 milímetros de mercurio, con una velocidad de 550 centímetros segundos. Bueno, acá le hacen también con esfuerzo, en donde se ve que se eleva también el gradiente a 176. Entonces, la conducta con la paciente ahora sería ya pasar a lo quirúrgico. Por presencia de los síntomas, se decide la derivación al hospital de alta complejidad para hacerle una miectomía septal.
la paciente, bueno, su ingreso como positivo tenía a nivel cardiológico los ruidos cardíacos eran normofonéticos, pero tenía un soplo sistólico eyectivo en 4 focos de intensidad 3/6, que variaba también con la posición, no tenía irradiación y no presentaba edemas como positivo. Después en la parte respiratoria, la verdad que tenía una buena mecánica, sin crepitantes. Esta es la placa de ingreso, la placa centrada, se puede ver acá el índice cardiotorácico en presionaría aumentado. Se ve el CDI con sus 2 cables bicameral, una aurícula y otra ventricular. No hay derrame pericárdico ni derrame pleural. Este es el electrocardiograma de ingreso. Tenemos un ritmo sinusal, más o menos a 75 latidos por minuto, eje conservado, no tiene signos de hipertrofia como Sokolov positivo, la verdad, no hay mucho positivo. No sé si alguien quiere comentar el electro. Del laboratorio de ingreso no arroja valores nada positivo. Y bueno, la paciente se le realiza en el hospital la miectomía septal ampliada. Fue una cirugía exitosa, con tiempos adecuados. Dentro del quirófano la paciente no tuvo ninguna complicación. En la imagen de la derecha se puede ver la resección de lo que es el septum interventricular. Si me permitís hacer un comentario de la imagen anterior. ¿De estado? Sí, podés agrandar la imagen de la derecha. Bueno, fíjense ahí que están todos los pedazos de septum que sacó el cirujano. Pero en el que está en medio arriba, se puede ver que hay una zona blanca, ¿la ven ahí? Bueno, eso está descrito en las miomectomías, que es el sitio de fibrosis donde golpea la valva anterior de la mitral. O sea, que eso es habitual en las resecciones quirúrgicas. O sea, hay una lesión repetida por el golpe de la válvula mitral sobre el septum, y esa fibrosis no es la de la ablación septal, que también podría verse porque se ve como es más pequeña y es en cuña, sino que pareciera ser la lesión crónica del MAS. No sé si se me escuchó o se cortó el audio. Sí, Doc, se escuchó perfecto. Sí, ahí se ve en la imagen esta. Dentro del quirófano se le realiza un ecocardiograma y un ET prequirúrgico. Acá, bueno, se puede ver este eje largo parasternal. Como comentaba el doctor Carlevaro, que la válvula mitral tiene este movimiento anterior sistólico que se contacta con el septum interventricular, produciendo la obstrucción del tracto de salida. Ahí, bueno, modo M, ¿sí? Donde se evidencia cómo coapta también la valva de la mitral. Acá hay un eje de 5 cámaras, que también era para evaluar el tracto de salida, que tenía un gradiente pico de 113 en reposo. Y bueno, se hace el trance esofágico preoperatorio, que como positivo se puede ver también asociado al movimiento anterior sistólico, como impresiona la insuficiencia mitral. Bueno, más mediciones de lo que es el tracto de salida, que está elevado. Tenemos el movimiento antirosistólico de la válvula mitral, el gradiente dinámico del tracto de salida de 113 milímetros de mercurio, y como positivo la válvula mitral. Válvula mitral estaba redundante, la válvula mitral anterior era de 35.7 milímetros con el movimiento anterior sistólico, insuficiencia leve, y no se observaban imágenes compatibles con vegetación.
se le realiza, bueno, la cirugía, el procedimiento, y luego se le hace un ecocardiograma transesofágico posoperatorio inmediato. Acá como positivo se evidencia lo que era el septum interventricular, como ahora se evidencia una lesión en sacabocado, y cuando se van a medir los gradientes, estos habían disminuido a 8.2. Acá en este eje podemos ver cómo ya nos evidencia cómo la valva anterior de la mitral contacta con el septum interventricular. Bueno, acá también tenemos el gradiente se puede observar que es de 14 milímetros de mercurio, hay una caída abrupta, ¿sí? Propio de la cirugía, ¿sí? Se consideraría exitosa. Y acá en esta última imagen podemos ver lo que había comentado, la imagen sacabocado, y se realiza una medición del septum interventricular en la región basal, que tenía 7.4 milímetros. ¿Sí? Disminuyó su espesor y disminuyó el gradiente. Como complicación, luego del procedimiento, la paciente permaneció con un bloqueo completo de rama izquierda, que antes que ella no lo tenía. Y después, como comentario, mejoró lo que es la sintomatología. La paciente ya toleraba caminar, antes caminaba 400 metros, ahora ya no se agitaba, no se cansaba. Sí permaneció con un soplo de mismas características, solo que bajó la intensidad. Bueno, como revisión bibliográfica, la miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía que se caracteriza por el ventrículo izquierdo estar engrosado, pero no dilatado, en ausencia de afección cardíaca o sistémica. Es decir, que el paciente no tenga estenosis aórtica o corazón de deportista, otra patología que genere engrosamiento de las paredes. Es la más común de las enfermedades cardiovasculares genéticas, y en jóvenes es la causa más frecuente de muerte súbita. La patología es una patología autosómica dominante, principalmente no tiene predisposición por sexo, pero se vio que las mujeres tienen más porcentaje de avanzar a insuficiencia cardíaca avanzada. Tiene, bueno, herencia mendeliana, y se identificaron entre 11 o más genes que pueden generar esta patología. Como dato positivo, la proteína C de unión a la miosina es de las más frecuentes de las alteraciones genéticas, junto a la cadena pesada de la miosina beta. Como positivo, solo las pruebas genéticas pueden identificar al 35% de los pacientes. Entonces nos quedan muchos pacientes afuera de las pruebas genéticas. Estos son, en la imagen esta, en la tabla, se ven todos los genes que pueden estar alterados, y en la derecha, en este gráfico torta, se puede ver que un 65% no tienen mutación estos pacientes. Como fisiopatología, es una enfermedad principalmente causada por obstrucción mecánica. Se sabe que el 70% de los pacientes desarrollan resistencia al flujo de salida, y esto es lo importante. Acá está, la obstrucción mantenida del tracto de salida del ventrículo izquierdo es el principal determinante clínico de los síntomas de insuficiencia cardíaca progresiva. La obstrucción subaórtica dinámica se suele deber al movimiento sistólico anterior de la válvula de la mitral. Bueno, estas imágenes se puede observar acá al final de la diástole cómo contacta lo que es la valva de la mitral con el septum. Esto es lo que genera la sintomatología. Siempre en el Doppler continuo se ve un gradiente elevado, una velocidad de 4.2, suele tener un pico tardío, ¿sí? Y acá en el ecocardiograma transesofágico se puede ver cómo en el movimiento anterior sistólico permanece una apertura de la válvula mitral, generando lo que es la insuficiencia mitral.
En esta imagen lo que podemos ver es cómo la imagen de la izquierda, en este gráfico se ve que mientras más tarde se diagnostica el gradiente obstructivo, los pacientes tienen mayor mortalidad. Y sabe que los obstructivos, con respecto a los no obstructivos, tienen más mortalidad aún. En la imagen de la derecha, también se está evidenciando, se evalúa la sobrevida. Se ve que los pacientes que no están operados y tienen miocardiopatía obstructiva tienen una sobrevida de 61%, muy baja comparado contra los otros pacientes que no tienen patología obstructiva. Acá se ve, como vimos en las imágenes anteriores, la valva anterior de la mitral contactando con el septum, y ya en el posoperatorio se pierde ese contacto y mejora lo que es el gradiente. En este gráfico de torta podemos ver los diferentes perfiles hemodinámicos de la miocardiopatía hipertrófica, y evaluamos la tasa de progresión a insuficiencia cardíaca avanzada. Miren acá, los pacientes que tienen perfil no obstructivo, solo 10% de los pacientes progresan a insuficiencia cardíaca avanzada en disnea de clase funcional 3-4. Y en cambio, los pacientes que tienen patología obstructiva ya en reposo, tienen un mayor porcentaje de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. La tasa es de 7.4% anual. Cuando tenemos un paciente con miocardiopatía hipertrófica, lo primero va a ser un ecocardiograma Doppler. ¿Sí? Si en reposo no hacemos gradiente, se puede hacer en esfuerzo. Y ahí se dividen las aguas. Paciente con miocardiopatía obstructiva, del tracto de salida en reposo o esfuerzo, o no obstructivo. Nos vamos a la imagen al lado izquierdo. Pueden ser asintomáticos, síntomas leves, o resistente a fármacos, como es nuestra paciente. En este caso, si es resistente a fármacos, ya las alternativas eran la mectomía quirúrgica o la ablación septal con alcohol. Y después tenemos el otro porcentaje no obstructivo, que solo un 10% se presentan así, y ya cuando son resistentes van a trasplante directamente, porque no mejoran con medicamentos. Bueno, acá traigo en la revisión bibliográfica un artículo que se presentó en la revista JAMA en el 2019, en donde la American College of Cardiology y la American Heart Association evaluaron el riesgo de muerte súbita en pacientes de alto riesgo con miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué querían evaluar? Si podían prevenir los eventos de muerte súbita con desfibriladores automático implantable. Fue un estudio de corte, en total 2.094 pacientes, y lo siguieron durante 17 años. ¿Qué objetivo tenían? Evaluar la confiabilidad en la predicción de los métodos que conducen a las recomendaciones profilácticas. Esto estaba basado en todas las guías previas de la American College, con todos los factores de riesgo que se asociaban a muerte súbita. El principal resultado fue la muerte súbita o la intervención apropiada del dispositivo, tanto para taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Con respecto a la muerte súbita, los principales factores de riesgo que se consideraban como de alto riesgo era que sea prevención secundaria, es decir, que el paciente haya tenido un paro cardiorrespiratorio, TB sostenida, o prevención primaria, ya sea antecedentes familiares de muerte súbita, síncope no explicado, múltiples episodios de taquicardia ventricular no sostenida, respuesta anómala al ejercicio. Acá ingresa también la resonancia magnética como rol importante en evaluar el realce tardío. A mayor porcentaje había mayor tasa de muerte súbita, y también la hipertrofia del septum. Y como otros subgrupos, pacientes que tenían FEI menor a 50, y se agregan también ya en los últimos años el aneurisma apical en el ventrículo izquierdo o la marcada obstrucción al tracto de salida en reposo. Y después había muchos factores de riesgo modificables que bajaban un poco el riesgo del paciente. Si el paciente participaba en deporte de competición, se consideraba de más alto riesgo. Si ya tenía más de 60 años, eso nos bajaba el riesgo, y también los pacientes que tenían ablación septal con alcohol, bajaba el riesgo también de muerte súbita. Los pacientes se vieron en riesgo mínimo, intermedio y máximo. En los de riesgo intermedio y máximo ya se puede considerar el uso de dispositivo de ascendente ventricular.
el estudio, bueno, eran 2.094 pacientes, se los siguieron 17 años, se vio que en 527 pacientes les pusieron el dispositivo como prevención primaria, y de eso un total de 82 pacientes tuvieron intervenciones por el dispositivo. Entonces, la probabilidad acumulada a los 5 años de interrupción por el dispositivo era del 10.5%. ¿Qué nos dicen las tablas? Bueno, acá en esta tabla demográfica se puede ver la totalidad de los pacientes y los pacientes que tenían intervenciones apropiadas. La mayoría eran de edad promedio de 49 años. Como positivo podemos ver que los que tuvieron intervenciones por el DAI tuvieron síncope más frecuente, tuvieron espesor ventricular más elevado, y también algunos tenían aneurisma del ventrículo izquierdo. La mayoría de estos pacientes, bueno, estaban asintomáticos, y bueno, se le puso a todos como prevención primaria. Lo que quiero recalcar de este estudio, también en la imagen de la derecha, es que se vio acá la intervención apropiada del dispositivo. De los 82 pacientes, bueno, todos tuvieron intervención, ¿sí? Y acá, en este gráfico, se ve que solo del total de los otros pacientes de 1.500 que tenían CDI, solo 5 tuvieron taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, se evaluaron estos 5 pacientes, se vieron que 2 de estos habían rechazado el dispositivo y tenían factores de riesgo. Y después otro paciente tenía aneurisma apical del ventrículo izquierdo, pero no se consideraba factor de riesgo. Así que, entonces, este estudio nos permitió evaluar que la estrategia de los factores de riesgo, basada en la práctica, predijeron de manera prospectiva eventos de muerte súbita en casi todos los pacientes en riesgo con miocardiopatía hipertrófica. Esto resultó que el dispositivo prevenga muchos eventos arrítmicos en la población de riesgo. Acá hay otro estudio que también se presentó en la revista del Colegio Americano en el año 2018, que evaluó la supervivencia luego de la ablación septal con alcohol en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Se sabe que el infarto inducido por alcohol es un tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, pero se discutió como un factor de riesgo aumentado de mortalidad cardíaca. Objetivo era informar sobre la supervivencia a largo plazo después de la ablación del tabique percutáneo, guiado, bueno, por ecografía en pacientes sintomáticos. Fue un estudio que se realizó entre mayo del 2000 y junio del 2017. A todos estos pacientes, a 952, le inyectaron alcohol en el septum, y la característica de los pacientes eran que la mayoría también de edad promedio de 59 años, 55. Muchos de estos pacientes ya estaban sintomáticos, tenían disnea, en clase funcional 3-4, también tenían síncope inducido al ejercicio. Como positivo del estudio, como complicación, muchos de estos pacientes presentaron bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pero esto fue transitorio, solo un 10% de los pacientes tuvieron marcapaso definitivo. Después, muchos de estos, luego del procedimiento, mejoraron los gradientes, bajó el reposo en Valsalva. Y algo novedoso del estudio es que un total de estos 900 pacientes, 164 fueron a reablación septal con alcohol. Y leyendo el estudio, lo que decía es que a veces a los pacientes se le hace, por diferido, se le hacen 2 procedimientos de ablación por septal con alcohol, mismo porque a veces la septal no irriga bien al miocardio, o lo irriga de forma incompleta, y habría que hacer otro reprocedimiento, o mismo que no se identificara bien cuál era la septal causante de la miocardiopatía hipertrófica. Nada, lo que se evaluó la sobrevida también a 5, a 10, 15 años, una sobrevida muy buena, ¿sí? Aproximadamente el 95%. Entonces, la ablación por septal, por alcohol, brinda una mayor tranquilidad, ya que no aumenta el riesgo de muerte cardíaca súbita. Es una alternativa comprobada y que es efectiva.
Y ahora voy a presentar el último estudio, es un metaanálisis, en donde se compara la ablación septal con alcohol contra la miectomía septal en la miocardiopatía hipertrófica. Se presentó en la revista, en la Journal Clínica, y fue en el 2020. El objetivo de este metaanálisis era comparar la eficacia de los dos procedimientos, tanto a corto y a largo plazo. Se incluyó un total de 20 estudios, 4.547 pacientes, 1.861 en el grupo de la ablación septal y 2.600 en el grupo de la miectomía septal. Los criterios de inclusión era que datos sobre los dos brazos, informe de resultado a corto y a largo plazo y seguimiento. ¿Qué discutieron acá? ¿Qué fue el endpoint primario? La mortalidad por todas las causas a largo plazo, mortalidad por todas las causas a corto plazo, y mortalidad cardiovascular, muerte cardíaca, reintervenciones, ACV y complicaciones de periprocedimiento. Y como criterio de evaluación secundario estaba la mejora en los síntomas clínicos y la caída del gradiente. ¿Qué resultados nos arrojó este estudio? Era que, bueno, acá están todos los estudios, ¿sí? Y acá lo que evaluaban era la mortalidad a largo plazo y la mortalidad a corto plazo. Se vio que prácticamente no había diferencia entre los dos procedimientos con respecto a la mortalidad. Acá sí se evaluó también las complicaciones del periprocedimiento. La verdad que la ablación septal con alcohol trajo menos complicaciones que la miectomía, principalmente, bueno, disección aórtica, taponamiento, comunicaciones interventriculares, entonces tenía menos complicaciones. Pero ¿qué pasó? La ablación septal con alcohol, los pacientes de ese grupo, de esa rama, tuvieron que ser reintervenidos, ¿sí? Y también tuvieron la complicación de que necesitaron marcapaso definitivo por bloqueo auriculoventricular completo. Bueno, después la reducción de los gradientes se evidencia tanto en la ablación septal con alcohol, que en los dos mejoraron, lo mismo que la miectomía, ¿sí? Quizá la miectomía bajó más el gradiente que la ablación septal con alcohol. Y después, con respecto a los síntomas, también se compararon el disnea clase funcional 3-4, se ve que los pacientes que fueron a miectomía septal con alcohol tenían menos sintomatología comparado con los otros pacientes de la ablación, y también síntomas anginosos mejoraron con la miectomía septal comparado con la ablación con alcohol. Bueno, como resumen, acá está lo que nos trajo este metaanálisis. La mortalidad es la misma, mayor complicaciones con la miectomía septal, y después teníamos más intervenciones, más dependiente de marcapaso con la ablación septal con alcohol, y los síntomas mejoraron más con la miectomía septal. Bueno, acá es la evolución de la mortalidad de la miocardiopatía hipertrófica. En los estudios de corte previos teníamos un 3,6% anual de mortalidad, y mientras avanza el tiempo, ya con las nuevas terapéuticas, tanto la intervención por CDI, el trasplante, la cirugía, todas las alternativas que había, se vio que la mortalidad se pudo bajar a 0,5% anual. Viene comparada con la de Estados Unidos, es mejor de hecho que la población general. Como conclusión, la miocardiopatía hipertrófica se transformó en una enfermedad de mal pronóstico a otro proceso con una esperanza de vida normal. Los dispositivos de asimetría ventricular modificaron la evolución de la miocardiopatía hipertrófica, evitando de manera eficaz taquiarritmias ventriculares con riesgo mortal, y que las complicaciones periprocedimientos son menores con la ablación con alcohol, pero tienen más tasa de reintervención, más dependiente de marcapaso, y que la mejoría de los síntomas a largo plazo y del gradiente favorecen a la miectomía septal. La ablación septal con alcohol es una alternativa terapéutica segura para los pacientes con miocardiopatía obstructiva que no sean candidatos óptimos a la miectomía. Muchas gracias.